Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy, miércoles, mitad de semana, fin del mes de mayo? ¿Listo? Hoy saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Y queremos meditar esta noche, que es corto el tiempo, en una palabra con un título que dice: Di la palabra. Di la palabra. Vamos a iniciar en Marcos 11, del 12 al 14, pero quiero introducirme con 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, dice la Reina Valera, pero la mejor traducción es la buena confesión delante de muchos testigos. Así que, por palabra de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 16:33, sabemos que en el mundo tendremos dificultades, aflicciones, cosas difíciles, pero Él dijo: confíen, yo he vencido al mundo. Y Pablo, por el Espíritu Santo, nos anima a ¿qué? A pelear la buena batalla de la fe. Nosotros vamos en contra de la corriente de este mundo, pero este mundo también, su pensamiento, su filosofía va en contra nuestra. Así que debemos pelear esa buena batalla de la fe. ¿Y contra qué es la batalla? Contra la duda, el temor y todas las circunstancias adversas que se nos presenten. ¿Listo? ¿Cómo la peleamos? Entonces la pregunta es de forma. ¿Cómo la peleamos? ¿Cómo hacemos? Sin la palabra. O sea que es una batalla de palabras. Es hablando la palabra de Dios. Por eso es que la palabra no puede estar ahí guardada en el libro solamente. Por eso para el nuevo pacto dice: cerca de ti está la palabra. En la Reina Valera, en la nueva traducción viviente, en la biblioteca, ¿sí dice así? No dice en tu mente y en tu corazón, que es la misma mente. Ahí está la palabra. Cerca de ti está la palabra. En tu mente está, en tu boca y en tu corazón, ¿cierto? En tu mente, corazón con C de cabeza, ahí en la mente, y sale por la boca, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. El mundo es un mundo de temor, de duda, pero nosotros predicamos la palabra de fe. Y luego dice que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así empieza la vida cristiana, pero así es toda la vida cristiana. De principio a fin tiene que ver con la palabra de fe, que no debe estar guardada en la biblioteca. Claro, hay que tenerla ahí en la Biblia, pero debe estar, sacarla ahí y traerla a nuestra mente, ¿cierto? A nuestro corazón. En Marcos capítulo 11, del verso 12 al 14, hay una historia donde los discípulos van con Jesús de camino, y miren lo que sucede. Vamos a leerlo. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre, era un ser humano como nosotros. Y dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó allá, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces aquí Jesús le está hablando a un árbol, a una higuera. Pero Jesús también le habló al mar, a las olas, al viento. También le habló a una tumba donde estaba muerto. Entonces Jesús vino y nos demostró cómo se pelea la buena batalla de la fe. Jesús aquí le habla a una higuera. ¿Y qué le dice? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y le habló con voz alta, porque dice que sus discípulos lo oyeron. Más adelante, bueno, enseguida sigue la purificación del templo, pero más adelante hay otro pasaje que está del verso 20 al 26. Y dice: la higuera maldecida se seca. Dice así: la higuera maldecida se seca. Dice el texto: pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose de que lo que Jesús había dicho, ¿cierto? Acordándose del evento del día anterior, cuando
iba a buscar higos y no hubo, entonces nunca, jamás nadie coma fruto de ti. Entonces se acordó y le dijo: maestro, la higuera que mal dijiste se ha secado. Entonces aquí el sentido es el sentido negativo, el sentido de maldecir. O sea que uno puede hablar en uno o en otro sentido y va a suceder lo que esté hablando. Respondiendo, Jesús le dijo: tened fe en Dios. O sea que las palabras de Jesús no fue nada por decir, sino unas palabras llenas de fe. Pero unas palabras llenas de fe. Y la narración sigue diciendo, bueno, muestra ahí lo que la imagen gráfica de lo que vieron ellos. Cuando ellos pasaron, vieron que la higuera estaba seca. O sea que las palabras que Jesús había dicho creyendo, de una vez sucedieron. ¿Alguien iba a comer fruto de esta higuera? No, se secó. Nadie iba a comer fruto de ella. La narración sigue diciendo, este versículo 23, que es el centro del mensaje, dice: porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ustedes que han estudiado el rema saben que esta es la palabra rema, que tiene rema, sobre la cual está edificado rema. Sobre Marcos 11:23, usted lo ha leído, ahí está, sobre esa palabra. ¿Cuánto fueron la campaña ayer? Amén. Hoy no, porque hoy estamos aquí. Bueno, pero los que no fueron ayer, pueden ir mañana y pueden ir el viernes. ¿Listo? Porque si en general de la fe vienen a traernos una palabra de fe, deberíamos aprovechar nosotros que estamos aquí. Hablo con gente que viene de otros países hasta acá. Uno de ellos es el pastor Roy, que va a venir el domingo, viene desde Arequipa, Perú. Me dijo que de Arequipa a Lima son 18 horas en bus. Entonces cogió 2 aviones, uno de Arequipa a Lima y otro de Lima a Bogotá, para venir a recibir la palabra de fe. Amén. Y nosotros que estamos aquí cerquita, ay no, las sábanas, no me acarician las sábanas por este lado, no suelto las sábanas para ahí. ¿Sí? Hay que ser entendidos del tiempo que estamos viviendo. Amén. Y que necesitamos esta palabra de fe. Sí, en un mundo lleno de duda, de temor, de incertidumbre y de problemas. Amén. Que va a ser esa tabla de salvavidas que vamos a tener cuando nos enfrentemos a los problemas. Esa palabra que esté en nuestra boca y en nuestro corazón. Amén. Y para que esté en nuestra boca tiene que estar en nuestro corazón primero. Entonces, sigue diciendo el texto: por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, normalmente uno ora diciendo, pero debe creer que lo que está diciendo en la oración lo recibe, porque también hay oraciones llenas de temor, de duda. Ay, oremos para que no nos vaya mal, con un miedo de que le va a ir mal. No ore mejor, porque esa oración no va a servir. Cualquier oración o confesión que uno haga debe ir cargada de fe. Amén. Como el ejemplo que nos está dando nuestro Señor Jesucristo. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Entonces también el perdón se desata con palabras. Ya que cuando uno está orando, uno debe decir: yo perdono a tal persona. Pero no ir a orar y decir: yo perdono a tal persona, y salir y decir: uy, yo no puedo perdonarla, porque esa oración tampoco va a funcionar. Usted en la oración lo perdonó, ya lo soltó y lo perdonó. Eso se llama libertad. Cuando uno perdona, uno puede ser libre. ¿Listo? Libre. Entonces aquí tenemos 2 pasajes en los cuales se narra una historia, que es la historia de una higuera, pero que luego Jesús lo compara con un monte. Imagínense la diferencia entre un árbol
que le hablan y se seca, y un monte que le dicen que se traslade de ese lugar al mar, y se trasladará. Y luego dice, porque de cierto, Marcos 11:23, ¿se lo sabe? Eso deberíamos saber cuando nosotros tenemos de palabra de fe. Porque de cierto te digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que hay un poder impresionante en las palabras. Ya desde el Antiguo Testamento la Biblia dice: no te ates con los dichos de tu boca, porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que uno puede hablar vida o puede hablar muerte, puede hablar salud o puede hablar enfermedad, puede hablar victoria o puede hablar derrota. Pero lo que digan, dice Jesús, será hecho. Normalmente la fe primero viene como un conocimiento de la palabra, y ese conocimiento eventualmente será revelado, lo tendrá uno como una verdad absoluta, y entonces empezará a hablarlo, y eso que hable sucederá. Pero también sucede en el sentido negativo de las cosas si lo que hablamos es temor, porque Dios obra por la fe, pero en el reino de las tinieblas se mueve por la duda, por el temor. En ambos lados hay un poder para moverse. Así que si las tinieblas, si la luz que hay en ti son tinieblas, dice la Biblia, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, uno puede estar en tinieblas y bajar a las tinieblas y ver qué cosas negativas suceden. ¿Usted sabía que hay gente que va a las iglesias por temor y por miedo? Y que hay gente que se mantiene en la iglesia porque la tiene amenazada por miedo y temor, se llaman sectas. Sí. Y la gente vive así: ¡ay! Viene la maldición y sucede. Eso es una secta. Porque la Biblia dice: bendecid y no maldigáis, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. ¿Listo? Para heredar bendición. ¿Seguimos? Muy bien. En Mateo 8 hay una historia de un capitán romano que viene buscando a Jesús. Le dice: mi siervo está en cama, gravemente atormentado, está muy enfermo. El pasaje está en el capítulo 8, entre los versículos 5 y el 13, pero como el tiempo no nos da para leerlo todo, entonces lo que vamos es abreviarlo. Entonces dice que él viene buscando a Jesús, y Jesús le dice: yo iré y lo sanaré. El capitán romano le dice: no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Este versículo es clave. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y ya sale el título de nuestra enseñanza: di la palabra. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Esa es la palabra. Y lo que uno quiere que suceda. Esta es la revelación de Marcos 11:23. Lo que digas será hecho. Y este hombre, que no era judío, no era del pueblo de Dios, la tenía clara. Dios: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces dice el verso 13 que cierra, versos antes dice que cuando Jesús oyó, el centurión comienza a exponer las razones. Le dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y digo: mi siervo ve y va, y mi siervo ve y él viene y hace esto y lo hace. Entonces Jesús se asombró de la fe de ese hombre. Dijo que era una fe grande. Le dijo que ni aún en Israel he visto tanta fe. Por eso les aseguro que vendrán al reino de mi Padre del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que eran llamados irán a las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que hay gente que, habiendo sido llamada, no actúa en fe, no se mueve en fe, y como sin fe es imposible agradar a Dios, no van a entrar en el reino de los cielos. Van a venir otros que no eran del pueblo de Dios, de los llamados, pero que van a actuar en fe como este hombre. Entonces
finalmente dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y el final de la historia es que su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, no simplemente es decir por decir. Yo recuerdo un programa que había en Caracol cuando yo trabajaba se llamaba Hablar por Hablar. Entonces la gente llamaba y hablaba cualquier cosa. Y comenzaban por el teléfono a hablar y duraba una hora hablando por hablar. No está hablando de hablar por hablar. Está hablando de hablar creyendo. Está hablando de estar bajo una autoridad, como era la exposición que hacía este capitán romano. Está hablando de alguien que cree que quien lo dijo es una autoridad. Entonces, la bendición es una palabra declarada por una autoridad. Eso se llama bendición. Pero también una autoridad puede maldecir, ¿sabía eso? Por eso uno tiene que tener cuidado con lo que dice, con lo que habla. Porque generalmente lo que uno habla es lo que uno cree. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Pues si hay abundancia de incredulidad, pues cosas van a ser desatadas por el temor, por la incredulidad, y eventualmente sucederán. Pero el propósito es que recibamos bendición, y para eso necesitamos hablar bendición, hablar la palabra de Dios. Más adelante, en el capítulo 9, hay una historia de Jairo, que se le muere la hija. Y entonces él viene a buscar a Jesús para decirle: mi hija ha muerto, pero solamente ve y pon tu mano sobre ella y vivirá. Así que Jesús sale rápidamente a la casa de Jairo, al poner manos sobre esa niña que estaba muerta, y en medio de la multitud, una mujer que hacía 12 años padecía flujo de sangre lo perseguía. Se abría campo con una fe impresionante en ella, buscando tocar aunque fuera el borde del manto del Señor, porque no era fácil tocarlo. Entonces dice que ella estaba haciendo eso porque decía dentro de sí, o sea, ella se habló a sí misma la palabra, y decía dentro de sí: si tan solo tocare, o si solamente tocare su manto, seré salvo. Lo único que necesito es lograr entrar hasta allá y tocar su manto. Esa era la palabra que ella se había dicho a sí misma. Y entonces inició esa carrera, y finalmente el verso 22 cierra diciendo: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sana en aquella misma hora. Entonces, no es simplemente un pasaje, la Biblia enfatiza en la importancia de lo que uno habla, de lo que uno dice, de lo que uno habla de uno mismo también. En este caso era de ella misma. En el caso del capitán romano era de su siervo. En el caso de Jesús fue de una higuera, de una tempestad y de otras muchas cosas. Entonces, tiene que ver con Marcos 11:23, porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, que será hecho. Así es que no está diciendo Jesús, eso solamente lo puede hacer Jesús porque es Jesús. Eso no solamente lo puede hacer el capitán romano porque era un hombre de autoridad. Eso no solamente lo puede hacer esta mujer porque ella se decía a sí misma. No, él dijo que cualquiera. Y aquí vemos que el capitán romano era del pueblo de Dios. Que esta mujer, por lo que decía la ley y la tradición, no podía acercarse a Jesús, mucho menos en la condición que estaba. Pero ella estaba basada en un principio: decir la palabra. Así que la palabra es para hacer lo que dice, según 1 Timoteo 6:12, para pelear la buena batalla de la fe. Tomar la palabra es echar mano de la vida eterna a la cual uno ha sido llamado.
y hacer esa buena confesión delante de muchos testigos en medio de las circunstancias que uno esté viviendo. Porque las circunstancias también hablan. El médico puede decir, no, su enfermedad es incurable, no hay cura. Y uno puede pegarse al diagnóstico médico y decir, es que el médico dice que no hay cura. Y entonces uno junta su fe, le da autoridad al médico y eso es lo que va a recibir. O uno puede decir, el médico dice eso, sí, la fe no niega la realidad, el diagnóstico dice eso, pero la Biblia dice, Dios dice que soy sano. Su palabra es mi medicina. Así que yo no voy a hablar del diagnóstico médico, yo voy a hablar lo que Dios dice. Y así en cualquier otra circunstancia, puede ser económica, puede ser familiar, puede ser relacional, de cualquier tipo. Lo que necesito hacer es hablarle a mí mismo. Yo debo estar convencido en mi propia mente, como Abraham, que estaba plenamente convencido que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha dicho. Y por eso en Hebreos dice, por cuanto Él dijo, nunca te dejaré, jamás te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Entonces yo debo estar seguro que mis palabras están en línea con lo que mi Señor dice. Y no debo colocar otro Señor. Yo puedo colocar otro Señor. La escasez le doy autoridad, la enfermedad le doy autoridad, al problema le doy autoridad. Y decir, sí, y ponerme de acuerdo con eso que dicen las circunstancias. Y declarar eso que dicen las circunstancias y tener exactamente lo que las circunstancias dicen. Eso es lo que todo el mundo vive. Pero Dios nos llamó a vivir una vida abundante, que fue la que Jesús nos vino a traer. Pero para vivir esa vida abundante, dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, y dice el apóstol Pedro por el Espíritu Santo que nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Así que el pensamiento según Cristo es un arma, y es un arma muy poderosa. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aprendimos también estudiando que un filo de la palabra es cuando Dios la habla y otro filo es cuando tú la hablas. Entonces, si yo estoy de acuerdo con Dios, con su palabra, esa palabra es espada de doble filo. Esa palabra va a penetrar, va a ir y va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Porque en el Antiguo Testamento ya la profecía decía, porque mi palabra es como la lluvia, como la nieve que riega la tierra y la hace terminar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, no regresará a mí vacía. Entonces, ¿cuándo es que la palabra produce fruto? En la parábola del sembrador lo aprendemos. Cuando la tierra que la recibe es buena tierra, cuando la tierra que la recibe está de acuerdo con esa palabra, cuando la tierra que la recibe dice, yo simplemente soy tierra y estoy dispuesto a que la palabra haga todo aquello que ha determinado hacer. Es cuando yo me hago uno con la palabra, cuando yo recibo esa palabra y digo, yo soy lo que dice la palabra que soy. Me gustó como el reverendo Kenneth Hagin lo decía ayer, que lo escribió en la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo y eso lo resuelve todo. Entonces, eso es lo que está diciendo. O sea que básicamente la palabra de Dios no está escrita simplemente como una historia, algo muy antiguo, pero ¡ay, tan linda la palabra! Sino que es un arma poderosa en la mente y en la boca del cristiano para pelear esa buena batalla de la fe y obtener lo que Dios quiere que obtenga. Por eso en la oración del Padre nuestro dice, Padre, que tu voluntad sea establecida en la tierra como en el cielo. Pero para que la voluntad de Dios sea establecida en la tierra como en el cielo, debe haber alguien de acuerdo con esa voluntad en la tierra. Alguien tiene que estar de acuerdo en la tierra. Por eso el profeta del Antiguo Testamento dice, busqué a alguien que se pusiera en la brecha, que estuviera de acuerdo conmigo
y no lo hallé. Y por eso Jesús tiene que bajar para estar de acuerdo con el Padre en la tierra y que la voluntad del Padre se estableciera en la tierra. Ahora Jesús vuelve al Padre, no nos deja huérfanos, envía el mismo espíritu, ese espíritu de fe, para que nosotros actuemos en ese mismo espíritu de fe. Entonces, la pregunta es, ¿qué vas a decir cuando te enfrentes a los desafíos de tu vida diaria? Ese es el punto. ¿Sí? No, el punto no es decir, ay, es linda la predicación de la enseñanza. No, el punto es este. ¿Qué vas a decir cuando te enfrentes a los desafíos de la vida? Porque eso que digas, ¿qué será hecho? Eso que digas va a determinar el rumbo. Por eso nosotros ni siquiera creemos en la suerte. Muchos menos hacer una confesión como, ay, tan de malas. Es que es muy de malas. Siempre le va mal. No, no existe la suerte. Existe la palabra de Dios, existe la voluntad de Dios expresada en la palabra, pero yo tengo que estar de acuerdo con esa voluntad. El primero que debe creerla soy yo mismo, porque la mujer del flujo decía, si tan solamente puedo tocar el borde de su manto, seré sana. O sea que ella primero se convenció a ella misma. El capitán romano le dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo entiendo de autoridad espiritual. Los discípulos lo vieron y Jesús les dijo, les voy a dar un secreto, les aseguro que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Así que cuando estén orando, crean que lo que piden lo reciben, y lo que están pidiendo dice que vendrá. Así que ahí entendemos que uno puede mandar venir las cosas. La Biblia dice que Jesús es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Así que uno puede llamar a venir las cosas por la fe en la palabra de Dios, por lo que Él dijo. Así que cualquier confesión que uno esté haciendo debe estar basada en la palabra de Dios. No estamos hablando de confesión positiva, estamos hablando de la confesión de fe, por la que uno nace de nuevo y por la que suceden todos los milagros que uno quiere que sucedan en esta vida. Entonces la pregunta es, cuando uno está enfrentando un desafío en la vida, ¿qué voy a decir? ¿Y saben qué voy a decir? Voy a decir aquello de lo que estoy lleno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cuándo uno pierde la batalla? Cuando uno está lleno de todo tipo de cosas, menos de la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos anima a llenarnos de la palabra de Dios. Y bajo el Nuevo Testamento dice, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, enseñándonos unos a otros. Entonces, debe haber una abundancia de la palabra de Dios para que en el momento de la dificultad, del desafío, de la situación, esa palabra salga. Y esa palabra sea la que pelee esa buena batalla de la fe. Esa palabra sea la que determine la victoria en la circunstancia en medio de la cual estemos. Porque Jesús dijo que vamos a tener dificultades, pero Él dijo, yo he vencido al mundo. Ustedes simplemente deben confiar, pero yo no puedo confiar si no tengo una palabra. No, crean algo, crean. No, yo debo creer en lo que dice la palabra. Porque si somos gente de fe en la palabra, somos gente de la palabra de fe. Y creemos lo que la palabra de Dios dice. ¿Listo? Tenemos tiempo. En 2 Corintios, en el capítulo 4, habla del espíritu de fe. Entonces, la palabra no es simplemente un dicho cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Porque Jesús en Juan 8 dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que esta palabra, el Espíritu Santo es el espíritu de la palabra,
es un espíritu de fe. Y por eso también la Biblia dice que nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo para estar otra vez en temor. O sea que ese es otro espíritu. Y ese espíritu de temor hablará temor. Sino que hemos recibido el espíritu del Padre para que sepamos, o el espíritu de adopción para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Entonces hablamos fe, hablamos lo que Dios dice. Y aquí dice el versículo 13 del capítulo 4 de la segunda carta de los Corintios: pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Se acuerdan que el domingo estudiamos en Gálatas 3? Que si los que somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Entonces aquí dice que teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cómo es el mismo espíritu de fe? Conforme a lo que está escrito. Entonces yo debo sacar la palabra de allá de lo que está escrito y traerla a mi mente, traerla a mi corazón, y empezar a dar en ese espíritu de fe. Ese espíritu de fe que no habla según las circunstancias, sino que habla según lo que Dios nos ha concedido. Es teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué dice el mismo espíritu de fe? Creí, por lo cual hablé. Entonces el ejemplo que vemos en Jesús cuando estuvo en la tierra fue que él creía y hablaba. Y lo que creía y hablaba, eso sucedía. Pero también lo vemos en el ejemplo del centurión, lo vemos en el ejemplo de la mujer del flujo de sangre, que creyeron en ese mismo sentido y lo recibieron. Pero también Jesús en Marcos 12 le dijo que era ¿para quién? ¿Para quién era? Para cualquiera que hablara creyendo. O sea, si en cualquiera está incluido, cualquiera que crea. Entonces creí, por lo cual hablé. Dígalo conmigo. Nosotros también creemos. No, pero dígalo creyendo. Dígalo. ¿Cómo? Nosotros también creemos. Por lo cual también hablamos. Pero mire, hay que hablar sabiendo, no ignorando. Sabiendo que el que resucitó a Jesucristo de los muertos, a nosotros también nos resucitará y nos presentará a todos juntos. Amén. Entonces debo saber que ese espíritu de fe es el mismo espíritu de vida, es el mismo espíritu de la profecía, es el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, el espíritu que habita en nosotros. Y es por el espíritu que abrazamos esa palabra, y esa palabra sigue dando fruto porque es la palabra que vive y permanece para siempre. Amén. Es la palabra que nunca volverá vacía. Así que nuestra mente es un tesoro. Y la Biblia dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Qué va a sacar uno del tesoro del corazón? Lo que haya guardado en ese tesoro. Entonces cada vez que nos acercamos a la palabra, cada vez que tengo una campaña de fe como la que tengo este año, cada vez que tengo la oportunidad de reunirnos a estudiar la palabra, vamos atesorando, vamos atesorando, vamos atesorando. Por eso no es un capricho decir memorice la palabra. ¿Lo ven? Porque la única forma de guardar la palabra, ¿cuál es? Memorizarla. Sabiendo. ¿Qué es lo que yo sé? Lo que sé. Lo que guardé. El tesoro que tengo. Entonces el buen hombre, el buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Saca esa palabra, que es espíritu. Entonces se está moviendo uno en el espíritu de fe, que es el espíritu de Cristo, que es el espíritu de la palabra. Porque hay otro espíritu que es el espíritu que proviene del mundo. Es el espíritu de temor, es el espíritu de duda, es el espíritu de crueldad, en el cual todo el mundo se mueve dependiendo de lo que cualquiera dice. Nosotros no dependemos de lo que cualquiera dice, dependemos de lo que dice el Señor. Amén. Y si Él dice, nosotros también podemos decir confiadamente, y podemos hablar la palabra y podemos ver los resultados de esa palabra hablada. Por eso, cuando nosotros miramos la Biblia, el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, en el capítulo 1 abre diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por la palabra, hoy nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Dice que con esa palabra que creó todo, sostiene toda la creación. En el capítulo 11, que está hablando de la fe, definiendo lo que es la fe, dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que el autor de los Hebreos nos vuelve a enviar al Génesis y nos dice que así fue que se creó todo, por la palabra de fe. Así que la palabra de fe puede crear para ti un futuro glorioso, ese futuro glorioso que Dios ha determinado darle. Pero ahí está jugando usted un papel importante, y es qué tanta abundancia de palabra tienes. ¿Ya lo cogió? Entonces es práctico. ¿Cómo viene la fe? Por oír y oír y oír la palabra de Dios. Ahí le pregunto, ¿cómo memoriza uno? Pues por oír y oír. Cuando uno oye y oye la palabra, memoriza la palabra. Y tiene más palabras. ¿Cómo pelea la batalla de la fe? Echando mano de eso que ya tiene, esa palabra, la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Esa palabra es espíritu y es vida. Echa mano de esa palabra y hace la confesión. Di la palabra. Y lo que digas, será hecho. Así que la vida cristiana es sencilla y es práctica. Así empieza y así transcurre todo. Solamente di la palabra de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces te bendigo esta noche con esa palabra en el nombre poderoso de Jesús.